Uno de los temas que han venido sugiriendo muchísimo desde hace ya varios meses, y me atrevo a decir que por lo menos ya un par de años, es el tema de las abducciones. Una actividad muy vieja, una actividad que es muy común que se lleve a cabo en nuestra sociedad planetaria actual, pero también desde hace milenios, es precisamente esta actividad que cada vez es más común, ya no es tan rara, cada vez es más común, y consiste en el acercamiento de varias castas extraterrestres hacia los espíritus que estamos encarnados bajo las leyes cósmicas y que tratan de acercarse a nosotros, tratan de seducirnos en muchos aspectos y tratan de controlarnos cerebralmente. ¿Para qué? Para que puedan controlar toda nuestra energía y como consecuencia controlan todos los aspectos de nuestras vidas, no de nuestra vida, de nuestras vidas. El día de hoy vamos a platicar un poco de este tema porque el tema es sumamente largo. Al mismo tiempo que han venido sugiriendo este tema de las usurpaciones, que si bien ya lo he hablado desde hace tiempo en otros videos y en algunos de mis libros, me han sugerido que platiquemos el tema de una famosa chamana mexicana que llevaba a cabo actividades médicas, actividades o cirugías, como muchos le llaman, cirugías psíquicas, con las cuales realizaba milagros de salud, milagros médicos, sin haber estudiado medicina, sin intervenir un quirófano como tal, ni todos los instrumentos y todas las posibilidades tecnológicas que la medicina actual lleva a cabo. Esta famosa chamana fue conocida como Pachita, y es un tema bien interesante porque dentro de toda su historia me parece que ella nunca escondió nada, y me parece que dentro de todo lo que ella llevó a cabo, que es muy respetable, siempre ella dijo lo que sucedía, pero no siempre nosotros ponemos atención a lo que realmente sucede frente a nuestros ojos, porque han puesto la verdad frente a nosotros para que nadie la vea. El día de hoy vamos a platicar una parte de las abducciones, y un tema muy interesante es precisamente lo que Pachita realizaba, y Pachita le contaba a todo mundo y lo dejó enfrente de nosotros. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tema que de verdad es muy pero muy largo, el tema de las abducciones, el tema en cómo nos han controlado o nos siguen controlando en muchos aspectos de nuestra vida, gracias a que nosotros cedemos nuestra energía y hemos cedido la puerta de entrada a nuestro cerebro en la mayoría de las veces. Es un tema que iré tratando en varios videos, pero creo que para entrar un poco de lleno a este tema y empezar a entenderlo, el tema de Pachita es un gran ejemplo de todo este fenómeno y esta actividad que se plantea, se produce y se lleva acá en este planeta desde hace mucho tiempo. Antes de entrar de lleno con este tema de la usurpación o abducciones y por supuesto del tema de Pachita, me gustaría iniciar por un punto que es básico para entender todo esto, y es precisamente el chamanismo, ya que Pachita es considerada quizá la más grande chamana que haya existido en la historia. Entendamos de manera rápida qué es o de dónde proviene el chamanismo. Debemos entender que hace mucho tiempo las personas más adelantadas, más conectadas con la naturaleza, a esto me refiero, personas que se comunicaban con el agua, se comunicaban con la tierra, se comunicaban con las estrellas, se comunicaban con los volcanes, con las montañas, se comunicaban con los que llamamos animalitos, con los árboles, etc. Eran un grupo que estaba esparcido a lo largo del planeta, un grupo formado en su mayoría por mujeres. También habían hombres que integraban este grupo, pero en su mayoría eran mujeres. Estas mujeres en algún momento les llamaron Wiccas, ya en una historia más adelantada, pero ese no es su verdadero nombre, sin embargo les llamaré Wiccas ahorita. Estas
estas mujeres literalmente eran agricultoras, trabajaban con la energía de la tierra, trabajaban con la energía del agua, estudiaban los frutos solares de los árboles, o sea, los frutos que dan los árboles, estudiaban todos los cultivos que ellas llevaban a cabo, las cosechas que ellas obtenían. Su trabajo era, con un corazón enorme, juntar la energía de su corazón con la del planeta para entender la comunicación y el lenguaje de la tierra, el agua. Eran agricultoras. Ellas no, en su mayoría, no consumían, obviamente no consumían animales, ellas tomaban únicamente agua y los frutos solares que iban cultivando, que iban cosechando. Eran personas muy conectadas con el cosmos, eran personas muy conectadas con toda la vida multiversal. Estas personas vivían en una tremenda armonía consigo mismo y en una armonía con el universo o con el planeta, con los animales, obviamente, con el agua, con los árboles. Sin embargo, existía, y todavía existe, un corporativo extraterrestre tremendo al cual muchos le llamamos iglesia, y sabían que uno de los retos más grandes para la iglesia era contrarrestar toda la sabiduría que estas mujeres a lo largo de siglos fueron esparciendo. Estas mujeres iban esparciendo su sabiduría de pueblo en pueblo e iban mostrando la forma en cómo se podía vivir en comunión con los animales, con el agua, con la tierra, con los volcanes, con las estrellas, etc. Respetando siempre la vida o las formas o manifestaciones de vida de este planeta y del universo. La iglesia se sintió en algún momento muy amenazada por este grupo de mujeres que estaban esparciendo tanta información. La iglesia sabía que era una piedra muy grande en el zapato que iban a tener para lograr sus planes maquiavélicos de evangelizar a toda la humanidad. Por lo tanto, empezaron a inventarles ciertas situaciones en donde decían que tenían pacto con el diablo, en donde eran demoníacas, en donde eran demonios, en donde eran vampiros, en donde comían niños, en donde les empezaron a inventar una historia tremenda para que la iglesia fuera dando paso a una de las masacres más grandes que sigue existiendo hasta nuestros días, y es someter la energía femenina. Bueno, estas mujeres, las cuales en algún momento recibieron el nombre de Wiccas, la iglesia las bautizó con el nombre de brujas diabólicas, brujas satánicas, y pues prácticamente empezaron a someter a la energía femenina. Empezaron a masacrarlas, ellas eran violentadas sexualmente en público, incluso laceradas, eran desolladas e incluso las quemaban enfrente de cientos de personas. Entonces esta práctica ha existido desde hace mucho, mucho tiempo. Fueron bajando la cantidad de personas que llevaban a cabo estas actividades de comunión con el universo, a las cuales llamaban brujas, y pues prácticamente tenía que inventar un nuevo escenario la iglesia. Y la iglesia, cuando les quita el poder, por decirlo así, o empieza a someter a las Wiccas o a las brujas, crea una rama nueva para que toda la información que ellas tenían, porque ellas pues prácticamente fueron las que iniciaron la medicina, el sistema médico que existe ahora, que ya es todo procesado. Su sistema médico era a través de hierbas, se curaban las enfermedades, o más bien evitaban enfermarse a través de las plantas, de los frutos, de una alimentación sana, etc. Bueno, toda esa información que fueron cultivando y que fueron dando de generación en generación, la iglesia empezó a tomar toda esa información, la fue tergiversando y le fue poniendo candado más que a lo que la iglesia quería. Una de las formas en cómo empezaron a controlar todo este flujo de información que estas brujas movieron desde hace muchos, muchos años, fue creando una corriente llamada chamanismo. El chamanismo es creación de la iglesia o del lado de la religión. Yo sé que esto va a causar mucha controversia y yo sé que va a haber un hate tremendo y me van a decir Gerardito, bla, bla, bla. Pero como yo siempre lo digo, a mí no me crean nada. Pero el chamanismo fue creado prácticamente para parar y contrarrestar la información o el flujo de información y sabiduría que las brujas estaban dándole al planeta desde siempre. Entre paréntesis, vean la película de la Mujer Maravilla, la primera parte,
Y ahí se muestra un poco de estas amazonas, porque no eran nada más agricultoras, eran personas que entrenaban, eran personas que sabían pelear, eran personas que sabían muchas cosas. Era una especie como de ninja, pero en mujer. Entonces, si quieren hacemos otro video hablando de este tema, porque es muy largo, para entender las características de estas personas, pero es apasionante este tema. Entonces la iglesia empezó a contrarrestar a estas tremendas mujeres sumamente sabias y empezaron a crear muchos personajes con el tema del chamanismo, les empezaron a dar la información para que la fueran tergiversando y entonces erradican, o más bien casi erradican todo el trabajo de las Wiccas, de estas tremendas guerreras, y bueno, precisamente crean un nuevo movimiento. Ahora, cuando me refiero a iglesia, no me refiero nada más al catolicismo o al cristianismo, no, me refiero a muchas otras corrientes religiosas que provienen de India, budismo, ciertas corrientes tibetanas, de por todos lados, y empezaron a crear a personajes que, en este caso, hablando del chamanismo, que se dedicaban a trabajar con la tierra, con las plantas, etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos, no tiene caso que entre en el tema del chamanismo cuando sabemos un poquito de hacia dónde va. Y se empezaron a crear muchos personajes que se les atribuían ciertos aspectos milagrosos en diversas partes del planeta. Ahorita vamos a hablar de este tema, por ejemplo, los Sai Babas que abundan por todos lados, los Dalai Lamas, las Madres Teresas de Calcuta, etc. El Papa actualmente. Bueno, entendiendo una vez de dónde surge el chamanismo, que fue creación de la iglesia, y que se entienda como iglesia como todo el corporativo religioso que ha existido y ha controlado desde hace siglos gran parte de los aspectos sociales a nivel planetario. Bueno, pues el chamanismo es parte de todo esto. Es lo mismo que las terapias holísticas, son parte de todo este sistema religioso, nada más que han ido evolucionando para que pues ya no es una religión, ahora es una terapia holística. Ya no es el Padre Nuestro, ya no es el Ave María, ahora son Ho'oponoponos. Con esto no estoy diciendo que está mal que cada quien lleve a cabo sus religiones, que lleven a cabo sus creencias, no. Yo soy el primero en levantar la mano porque yo nací en una familia cristiana y en una familia católica. Mi padre, siendo colombiano, su familia era súper cristiana, y mi familia materna pues eran muy católicos. Entonces pues yo estuve ahí metido muchos años, también creía en la Virgen, también creía en los arcángeles, y con el paso del tiempo pues me mudé a las terapias holísticas y así ha sido mi paso por todo esto. Entonces yo soy el primero en levantar la mano para decir que también estuve ahí y era necesario estar ahí, si no, no entendería muchas de las cosas que ahora me van quedando más claras. Entonces no es decir que esté bien o esté mal formar parte de una religión, no, pero sí hay que entender qué es lo que está sucediendo. Entrando ya de lleno al tema de Pachita, vamos a platicar la etapa de su vida en donde ella fue catapultada debido a esas prácticas, esas cirugías psíquicas o cirugías milagrosas que llevaba a cabo. No voy a ahondar en la infancia de Pachita o en su historia porque es muy larga y el video sería muy muy largo, pero sí voy a dejar en claro que Pachita recibió muchísima información a lo largo de su vida, muchísima. En algún momento Pachita empezó a realizar este tipo de actividades, este tipo de cirugías, en donde venían muchas personas convalecientes, personas con órganos dañados, personas con problemas de salud, y Pachita prácticamente lo que hacía era llevar a cabo estas cirugías psíquicas o milagrosas, en donde en la mayoría de las veces no utilizaba ninguna herramienta, ningún artefacto médico, lo hacía con las manos, pero en algún momento llegó a utilizar una especie como de cuchillo, en donde pues sí lo utilizaba para, en la mayoría de las veces, extraer un órgano y meter un órgano nuevo. Y muchas de esas personas pues salían prácticamente caminando y se sanaban del problema que traían antes de ver a Pachita. Pachita también llegó a producir o a manifestar un órgano nuevo, es decir, materializaba el órgano nuevo que necesitaba ser reemplazado en el paciente que traía un órgano dañado, y lo que hacía era sacaba el órgano dañado y el que ella materializaba, ¿sí? Ella lo manifestaba, se lo ponía. Es muy
Puede ser rara toda esta información, puede sonar absurdo, porque si muchas de estas cosas lo platicamos con un médico, nos va a decir que no es posible por el ambiente en el que está, por el ambiente que puede estar contaminado, se necesitan a las personas especialistas en anestesia y bueno, todos los requerimientos médicos necesarios para una cirugía de algún trasplante. A grandes rasgos, Pachita, eso era lo que hacía, sanar a las personas milagrosamente. Y esto ocasionó que muchas personas alrededor del planeta le pusieran los ojos para ver qué era lo que estaba haciendo. Ahora, esto es prácticamente la actividad que llevaba Pachita a cabo. Y muchos de ustedes me preguntaban, me sugerían que platicáramos esto, y realmente la pregunta que me hacían ¿es real lo que hacía Pachita? Y la respuesta es sí, sí es real. Pachita llevaba a cabo esas cirugías y efectivamente podía trasplantar órganos, podía manifestar órganos y sí, muchas de las personas de ahí sanaban. Entonces la respuesta es sí, sí es real. Y muchos de ustedes me van a decir, Gerardo, ¿cómo es posible si no estaba en las condiciones médicas o quirúrgicas adecuadas para llevar a cabo todo esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, la respuesta es Pachita no hacía las cirugías psíquicas o milagrosas. Pachita era abducida, era controlada, le daban indicaciones, por decirlo de una forma respetuosa, por entidades no terrestres, es decir, por ciertas entidades que pertenecen a ciertas castas extraterrestres que desde hace milenios se han dedicado a esta industria de las cirugías psíquicas, que mejor dicho yo le llamaría cirugías extraterrestres. Pachita solamente es una de una infinidad de personas a lo largo de la historia que han sido utilizadas por castas extraterrestres, y lo digo con todo respeto, ha sido utilizada por castas extraterrestres para llevar a cabo este tipo de actividades. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo ahí? Bueno, prácticamente es lo que hacía Pachita en su lugar, y lo que han hecho muchas otras miles de personas alrededor del planeta es ser una especie de laboratorio, porque hay muchas castas extraterrestres, aquí les voy a poner algunas referencias, hay muchas castas extraterrestres que a lo que vienen a este planeta, a lo que se han dedicado al estar en este planeta desde hace miles de años, incluso antes de que hubiera humanidad sobre la faz de la Tierra, se han dedicado a la hibridación, a la manipulación genética, a la clonación y a la extracción energética de las diversas partes del cuerpo humano. Muchos le llamamos energías adrenocrómicas a esto. Bueno, existe una industria gigantesca en torno o alrededor de las sustancias, de los tejidos, de las partes que forman nuestros cuerpos humanos, porque estos cuerpos humanos son sumamente deseados por muchas castas extraterrestres, porque esta es la fuente de energía para ellos. Así como los humanos producen fuentes de energía, o más bien de consumo energético, que es la ganadería, y producen ganado, bueno, pues estas castas extraterrestres a nosotros nos ven como su ganado humano. Entonces, una de las formas en cómo ellos extraen energía, en cómo ellos extraen órganos, en cómo ellos extraen tejidos, sangre, espermatozoides, ovulación, lo que ustedes me pueden decir es a través de este tipo de personas que se prestan para que las manipulen, y prácticamente la entidad llega y controlan a la persona y hacen con el paciente lo que sea. Ahora, el pretexto de todo esto es sanación, es algo holístico, algo místico, algo milagroso. Ese es el anzuelo. Y es así como crean un marketing cósmico, como crean un marketing extraterrestre, o más bien un marketing alienígena, una campaña de marketing alienígena en donde crean personajes para que las personas acudan a regalar su energía. Un ejemplo es Sai Baba. Sai Baba es un camarada de Pachita, es un símil de Pachita, en donde el Dalai Lama también, en donde se les atribuyen cosas milagrosas y que creaban ciertas sustancias, etcétera. Bueno, las entidades extraterrestres van creando a sus personajes. En realidad esos personajes son embudos energéticos para que las personas lleguen ahí
y les entreguen su energía, les permitan que haya un contacto físico y permitan ser manipulados. Bueno, pues podemos hablar de muchos ejemplos, la Madre Teresa de Calcuta, el propio Papa, simplemente el Papa cuando le besa los pies a alguien más. Desde siempre han existido estos personajes, el propio Osho, todos estos personajes en el aspecto social del chamanismo. Bueno, existen personas como Pachita. Ahora, Pachita nunca mintió lo que hacía. A mí eso es algo que, lo voy a decir así, yo lo admiro porque ella lo platicaba, nada más que nadie le ponía atención. Pachita decía, viene Cuauhtémoc, que es un espíritu que viene aquí y a través de mí hace estas actividades. Pachita siempre dijo la verdad, por eso es bien interesante este tema. Pachita no se atribuyó absolutamente nada. Ella decía, viene Cuauhtémoc y se lleva a cabo este tipo de actividades. Ese supuesto Cuauhtémoc no es el Cuauhtémoc que nos cuenta la historia de nuestro país, no. En realidad, lo que ella veía era un personaje que tenía entendido que era Cuauhtémoc, pero en realidad era un control cerebral que los grises y las castas extraterrestres que están metidos en este negocio, pues le hacían creer a Pachita que era Cuauhtémoc. Entonces, estas castas utilizaban a Pachita y han utilizado a muchos otros chamanes, han utilizado a muchos otros personajes de este ámbito espiritualoso, precisamente para extraernos energía. ¿Cómo es posible que pueda Pachita crear un órgano o materializarlo? No era Pachita. El órgano lo extraían de otra persona o lo hibridaban las entidades extraterrestres y se lo traían a Pachita. ¿Por qué? Porque aquí viene el negocio más grande. Cuando una persona es atendida por este tipo de entidades extraterrestres, pues le van a modificar lo que quieren y lo van a manipular y le van a meter los órganos adecuados para que respondan a las órdenes de estas castas extraterrestres. Eso es prácticamente lo que hacen y esa práctica se lleva actualmente en todo el planeta, en todos los países. Por eso hay tantos bancos de sangre, bancos de semen, hay tantos bancos de células madres, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir platicando poco a poco en otros videos, porque esto es un negocio en donde se manipula a un nivel bestial, a un nivel gigantesco, la genética, la energía y todos estos tejidos que conforman a los cuerpos humanos. Mientras ellos más le metan mano y los manipulen y los mezclen y ellos los hibriden y genéticamente los muevan, más fácil va a ser controlarnos. Entonces, ese es uno de los negocios más grandes. En realidad, Pachita, si algo tuvo es que siempre fue honesta. Ella platicó todo, absolutamente todo. No le ocultó nada a nadie. Nada más que ella le decía Cuauhtémoc. Pero Pachita fue honesta al decir, pues sí, viene Cuauhtémoc y hace este trabajo de sanación a través de mí. Entonces, es bien importante entender qué es lo que pasaba ahí, porque hay muchas personas que llegaron a presenciar estas cirugías y esas personas literalmente decían que la actitud de Pachita cambiaba, que la energía del lugar cambiaba, que su voz cambiaba, etc. ¿Qué nos dice eso? Pues que es una abducción. Y esto es una práctica que se lleva a cabo desde hace siglos en este planeta. El tema de las cirugías extraterrestres es un tema enorme, es un tema que ha estado aquí desde hace siglos y es un tema sumamente necesario que lo empecemos a estudiar. Y me da mucho gusto que sugieran tanto ya estos temas porque nos estamos moviendo ya a un territorio que no le habíamos querido entrar, a un territorio que es bien delicado porque la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas hemos estado expuestos a este tipo de energías. Porque muchas veces hacemos cosas en los distintos aspectos sociales que no nos damos cuenta que estamos exponiendo nuestra energía a todas estas entidades. Me da mucho gusto que sugieran todos estos temas. Este video lo hago con mucho respeto a todo el movimiento chamanismo. Yo no tengo nada en contra del chamanismo, para nada. Respeto el proceso de cada persona. Es con mucho respeto a la señora Pachita, a su familia. Mi objetivo no es criticar, ni mucho menos, por supuesto. Al contrario, yo he aprendido mucho del caso de Pachita y me parece que, lo repito, como lo dije hace un momento, ella siempre estuvo diciendo la verdad y ella no ocultó absolutamente nada. Simplemente expuso lo que fue y cada quien lo ve desde su perspectiva de vida, pero es con mucho respeto a ella, a su familia y al trabajo y a la actividad que llegó a realizar. Voy a seguir hablando porque me han
sugerido muchos otros temas. Me han preguntado cómo se llevan a cabo estas abducciones y cómo se llevan a cabo estas cirugías, cómo es que las entidades pueden producir órganos que pueden ser compatibles frecuencialmente con otras personas, y ahí viene un gran problema, porque no todos los órganos son compatibles. Entonces, si un órgano que un cirujano común y corriente si le trasplantan un riñón de una persona que ya falleció a una persona que necesita un riñón, no siempre va a responder la frecuencia. Y aquí entra un tema de frecuencias bien grande y bien interesante. Vamos a ir platicando porque también hace unos días, no me acuerdo si subí un TikTok o subí un video aquí en YouTube, en donde hablaba de niños que son hibridados y que son niños extraterrestres. Me preguntaban también, vamos a hablar de ese tema, me preguntaban también acerca de cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo abducidos, usurpados, o si alguien de nuestra familia está siendo abducido o usurpado. Es un tema muy largo todo esto y lo vamos a ir tratando en los próximos días con distintos videos, porque no me da un video para hablar de todo esto. Sería de 18 horas el video. Entonces vámonos por partes, pero muchísimas gracias de verdad por tantos temas y por querer ya entender todas estas actividades que nos las han vendido como espirituales, como holísticas, y de espirituales y holísticas no tienen absolutamente nada. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Me despido el día de hoy recordándoles las fechas que tenemos pendientes, pero antes quería agradecerles muchísimo a todas las personas de la Ciudad de México que nos vimos el fin de semana pasado. Estuvo súper divertido, estuvo súper lindo cada uno de los talleres. Gracias por todo lo que me permiten aprender de ustedes. Gracias a tantas personas que se inscribieron, y hubo muchas otras personas que no se llenó el taller, pues prácticamente. Entonces tuvimos que abrir otras fechas, ahorita se los platico, pero gracias a cada una de las personas tan lindas, a los que vinieron de Costa Rica, vinieron de Estados Unidos, vinieron de Chihuahua, vinieron de Guadalajara, vinieron de un montón de lados. Muchas gracias. Qué buena onda el que queramos ya recordar nuestra esencia cósmica y el empezar a trabajar con las frecuencias para poderlas traducir a lo que muchos llamamos registro akáshico. Muchas gracias. Pues nos vamos a ver en San Luis Potosí. San Luis Potosí nos vamos a ver en mayo 18 y 19 es nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos, pero vamos a estar en San Luis Potosí desde el viernes. El viernes 17 iniciamos con Razas Cósmicas. Recuerden que Razas Cósmicas es una conferencia de cooperación voluntaria. El sábado 18 vamos a tener nivel 1 de registros akáshicos y domingo 19 nivel 2 de registros akáshicos. San Luis Potosí 17, 18 y 19 de mayo. Pónganse en contacto a mi WhatsApp o al de mi hermana 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Nos vamos a ver también en Ciudad de México. Vamos a tener nivel 1 de registros akáshicos y nivel 2 de registros akáshicos el próximo 28 y 29 de septiembre. Ya se está llenando porque hubo muchas personas que no alcanzaron lugar en abril, en estos días que di los talleres que mencioné ahorita. Entonces ya se está llenando y luego se enojan. Les sugiero que reserven lo antes posible, porque luego se enojan porque no hay lugar. Y sí se enojan de verdad. Fueron varias personas que me dijeron: Gerardo, no alcancé otra vez, ahora hasta septiembre. Bueno, pues yo hago la convocatoria como 4 meses antes, precisamente para evitar eso. Pero bueno, no pasa nada. Nos vamos a ver el 28 y 29 de septiembre en Ciudad de México. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para que reserven sus lugares. Voy a dar una conferencia online. Me la han pedido muchas personas de otros países. Una conferencia online que se llama Preguntas y Respuestas. Son 3 horas de preguntas y respuestas abiertas. Entonces ya se pueden inscribir, pueden reservar sus lugares lo antes posible, porque también es cupo limitado. Y vienen más fechas, vienen más ciudades, más países. En unos días empiezo a publicar. Nos vamos a ver en Pachuca, nos vamos a ver en Monterrey, en Mexicali, en Guadalajara, en Lima, en Santiago y en Buenos Aires. Entonces, y espero también me dé tiempo de ir a Madrid. Entonces les voy platicando las fechas. Puebla también me parece que vamos a ir, y Playa del Carmen. Les voy platicando las fechas en unos días para que vayan reservando sus lugares.
pónganse en contacto de una vez con mi hermana o conmigo para mandarles toda la información y lo tengan ahí. Recuerden que todos mis libros están disponibles en mi página gerardoamaro.com. Mis libros son gratuitos completamente y les tengo una buena noticia. Bueno, en mi página están los primeros 4 libros de El libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo, y también está la primera parte de la historia oculta de Gaia. Ya estoy terminando la segunda parte de la historia oculta de Gaia y ahí viene una buena noticia. Voy a publicar un manual de razas cósmicas. Es un libro maravilloso que está ilustrado y en donde un par de amigos, el Max y el Rodo, me están ayudando a ilustrar estas maravillosas imágenes de las razas cósmicas que han estado presentes aquí, y es un libro bellísimo. Pronto van a poderlo tener en sus manos, así es que ahí vamos poco a poco. Les recuerdo que todas las personas que vengan a recursar los niveles que previamente ya cursaron conmigo tienen 50% de beca, porque siempre los talleres cambian y siempre es distinto todo, y esos son temas que no podemos olvidar, son los básicos del universo, por decirlo de alguna forma. Entonces recursen los que tengan posibilidad, tienen 50% de beca. Lo único es que tienen que mostrar el documento que les doy al final, el recordatorio que les doy al final de los talleres. Ese es lo único que les pido, pero tienen 50% de beca si quieren recursar los niveles que previamente ya tomaron. Pues me despido de ustedes recordándoles mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como @gerardo_amaro_rescatista. Me encuentran en Twitter, ahora X, como @gerardito. Me encuentran en Telegram, tengo un canal de Telegram, pueden suscribirse también. Me encuentran como @gerardoamaro. Facebook ya lo conocen, Gerardo Amaro Registros Akáshicos México. TikTok, muchas gracias, porque ahí hablo muchísimo de exopolítica, y gracias a tantas personas que ya me siguen también ahí, somos miles de personas ya, muchas gracias. Me encuentran como @amaro_gerardito, @amaro_gerardito. Y bueno, el canal de YouTube, que ya lo conocen, me ayudan mucho si se suscriben, si tocan la campanita, si comparten los videos si así lo sienten, y le dan like a los videos para que esta información llegue a quien tenga que llegar. Muchas gracias, nos vemos en unos días con más temas. Por ahí me están pidiendo que hablemos de Cancerbero, que hablemos de Jacobo Greenberg, y bueno, son muchos temas, ahí los tenemos. Hoy no toqué el tema de Jacobo Greenberg porque es mucha información, también es un tema muy largo y es muy interesante también, pero vamos a ir poco a poco con todos estos temas. Les mando un beso, un abrazo, y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.